siempre dan la primera charla después de la inauguración, cuando todo el mundo sale, es complicado, están entrando de a poco. Además, como bien se dijo en el acto natural, estamos cumpliendo los 20 años de la FIAP, y me pidieron que yo hablara un poco de la historia. Y los temas de historia no son muy motivantes, pero no sé, posiblemente eso sea la causa, ¿verdad?, que demore en el ingreso. Yo voy a tratar de referir un poco a estos temas. Voy a tratar de no ser muy nostálgico, ¿verdad? Porque la nostalgia no es nostalgia con 2 semanas, ¿no? La semana que viene. Falta poco. Pero no puedo dejar de mencionar que hace 20 años, ¿verdad? Hace 20 años, yo estaba... Hace 20 años, yo estaba en la sala de actos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Plaza Matriz, ¿verdad?, inaugurando también un evento, y aquel evento era la primera FIAP. Entonces, el hecho de haber estado en aquel momento, en aquella situación, y estar hoy acá, ¿verdad?, es un poquitito removedor y conmovedor. Por supuesto que no tengo la menor idea de lo que dije en aquella ocasión. Uno no es, en general, perdón, a lo mejor estoy generalizando mal, pero me parece que puedo decirlo. Creo que en general los seres humanos no somos conscientes de las circunstancias históricas que a veces vivimos. Participamos en actos y después son relevantes y no somos conscientes de esa situación. Yo no tengo la menor idea de lo que dije, ¿verdad?, en aquel acto en el Ministerio de Transporte. Era la inauguración de una conferencia, ¿verdad?, que yo como representante de CONAVI estaba abriendo y bueno, en algún momento incluso habíamos pensado en llamarlas las primeras FIAP, y recuerdo en la reunión de CONAVI tuvimos una charla con Carlos Petrella, ¿verdad?, y decían, no le pongamos primeras porque estamos cansados de empezar y decir que son las primeras y después todo quedan las primeras. Fíjense ustedes, ¿verdad?, el tipo de posición, pero es un poco una posición defensiva. Bueno, hoy estamos en las 20. Y yo lo que sí estoy seguro es que yo no era consciente, ¿verdad?, de que íbamos a tener 20 sesiones de FIAP con el éxito que teníamos. Había en aquel momento unas 70, 80 personas inscritas, ¿verdad? Hoy hay esa cantidad aquí, en esta reunión, que es una conferencia más. Así que bueno, me pidieron que contara un poquitito qué fue lo que pasó, que les relatara, y me parece bien, porque si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos. Entonces es importante saber de dónde venimos, por qué se crearon las cosas y cuál es la evolución, porque tal vez hoy, ¿verdad?, estemos generando nuevos proyectos, nuevas actividades que pueden tener trascendencia y es importante recordarlo. Yo quiero contextualizar un poquitito la situación y voy a hablar un poquitito de dónde está, qué era el año 90, en los 90, digamos, ¿correcto?, cuando se generó la primera FIAP. Hoy vamos a hablar del tema de seguridad. Creo que no hay la menor duda de que todo el mundo está convencido que es un tema relevante, importante, ¿verdad?, que merece estar en esa situación. Pero ¿qué pasaba en aquellos años? Voy a tratar de hacer un pequeño raconto de esa situación, ¿verdad? Esta es una tapa de una revista, PC Magazine se llama, y si ustedes miran arriba, sí, junio 11 del 91, o sea, un año antes de la primera FIAP. Entonces, notarán que los problemas son siempre los mismos, ¿no? Todavía hoy tenemos problemas con los backups y nos quejamos cuando se nos cae la máquina y perdemos todo lo que hicimos porque no hicimos los backups. O sea, los problemas subsisten. La tecnología para resolverlos es distinta. Pero yo quería hacer sobre todo eso que ustedes vieron en ese año, ¿verdad?, que la resolución y los backups se hacían en esos discos flexibles. Posiblemente algunos de ustedes, sobre todo los que están arriba y son más jóvenes, no hayan visto nunca un disco flexible. Esos discos flexibles tenían un diámetro de 5 1/4. ¿Alguien sabe por qué tenía ese tamaño? Nadie sabe, ¿no? Es muy particular. Tenían ese tamaño porque habían sido pensados para que cupiera en el bolsillo del caballero.
bolsillo del saco del caballero, ¿verdad? Efectivamente, cabía en el saco. La gente trabajaba con saco y entonces llevaba de un lado a otro los disquetes en el bolsillo. Eran bolsillos grandes, ¿correcto? ¿Y ustedes saben el tamaño de 3,5 los disquetes? ¿Por qué 3,5? Sí, muy bien. Porque cupiera en el bolsillo de la camisa del caballero. En este bolsillito que tenemos acá, efectivamente, cabe, ¿verdad?, el disquete. Son anécdotas de esa época, las razones por las cuales, ¿verdad?, estuvimos haciendo. Pero lo que me parecía importante es recordar que hace 20 años, ¿verdad?, estábamos haciendo publicidad y, como dice acá, la revista hacía test de 11 programas, incluso adentro decía, creo que decía entre 250 y 550 dólares, ¿verdad?, los programitas para hacer los backups rápidos en esas computadoras. Eso es un índice un poco, ¿verdad?, de lo que estaba pasando ahí. Pero ¿cuál era el estado general de la industria? Era la época que teníamos los mainframes, ¿verdad? Y estaban las grandes computadoras y los grandes organismos del Estado teniendo las grandes computadoras. Con sistemas propietarios, de sistemas operativos, de base de datos, y había, en fin, toda una tendencia a buscar alternativas, ¿verdad?, para esa situación. Y esa alternativa fue la aparición de las minis, ¿de acuerdo? Recordaremos que empezaron a aparecer las Digital con sus máquinas. Digital es una compañía muy importante, hoy desaparecida, ¿de acuerdo? Yo revisé revistas de aquella época y miré las publicidades y se asombrarían ustedes de ver la publicidad de los años 90, 91, cuando empezó la GIAP, la cantidad de empresas que ofrecían servicios con gran bombos y platillos que hoy no existen más. No quise aburrirlos pasando transparencias, diapositivas con fotos de esa publicidad, pero es inmenso, ¿verdad? Y si a alguien le interesa, yo tengo esa información en mi oficina. Entonces aparecían las minis, ¿verdad?, en las cuales se pretendía dar un primer paso a lo que vendría a ser la distribución de la computación. Esa es la base, ¿de acuerdo? Por eso apareció la arquitectura cliente-servidor. Es decir, tratar de que los procesos que nosotros teníamos en aquellos mainframes enormes, poder distribuirlos y poner una parte, ¿verdad?, a nivel central y poner otra parte, ¿verdad?, en las máquinas que ya no eran los terminales como tenían los mainframes, sino que eran PCs. Recuerden que ya estábamos avanzados en la época de los PCs. Siempre la industria se ha caracterizado por tener palabritas marketineras, ¿correcto? Y lo que se hablaba mucho en aquella época era downsizing. Era reduzca el tamaño de sus equipamientos, va a reducir costos de mantenimiento, de inversión y todo demás, y el downsizing era, ¿verdad?, la palabrita clave con los cuales se manejaban las grandes empresas. Y ahí apareció Unix. Unix fue una revolución realmente. Yo recuerdo que por aquellos años en mi empresa hicimos una presentación de una nueva versión de los productos que representamos en Unix. Y una de las personas, un gerente de sistemas de una de las instituciones más importantes del Estado, vino y me dijo, qué bárbaro esto de que está haciendo esa empresa americana, trabajar con Unix, ¿verdad? Es fantástico, veía las propiedades. Y me decía, pero si tú crees que instituciones importantes van a estar usando Unix en el futuro, estás completamente equivocado. No voy a decir el nombre, por supuesto. Todos erramos, ¿verdad? Porque no, es humano eso. Hoy esa empresa, esa institución del Estado es uno de los principales usuarios Unix, ¿verdad?, del país. Entonces, era muy difícil, es muy difícil apostar, ¿verdad?, a qué es lo que va a estar viniendo. Las cosas cambian, ¿verdad? No había internet, no había nada. Fíjense hoy la cantidad de cosas que había desaparecieron y las que aparecieron. Pero lo que más me interesa, me interesa recalcar, es las que aparecieron, pero no habíamos imaginado que iban a aparecer, ¿verdad? Y eso es realmente fantástico. Y se inició el teleproceso, y era una época esencialmente, en las grandes instituciones, sobre todo el Estado, que se hacían desarrollos internos. Los centros de computación, data centers, como se llamaban en aquella época, eran grupos muy grandes de gente, con muchísimos programadores, y los desarrollos in-house eran la clave, ¿verdad?, de todos los procedimientos. Hubo un tema, cuando iniciamos la GIAP,
que era sumamente importante y delicada, que era la situación salarial. Yo no sé si los que vivieron en aquella época se lo acuerdan, pero la administración pública en general estaba muy hundida a nivel salarial y el personal técnico e informático estaba también muy hundido a nivel salarial. Entonces la competencia que tenían las empresas privadas era significativo, ¿verdad? Y la sangría de entre las empresas de Estado y las empresas privadas, ¿verdad?, era muy fuerte. Ese era un tema que en la GIAP se hablaba, señores, cuando hablaban se hacían los actos de inauguración de la primera GIAP, era un tema que estaba candente porque era muy preocupante y era lógicamente muy preocupante. ¿Cómo se ha revertido la situación, verdad? Hace un mes, ¿verdad?, gente de mi empresa se ha ido a trabajar al Estado, o sea, porque le están pagando mejor. O sea, eso también marca la evolución que ha habido y cómo los temas han ido cambiando, ¿verdad?, de un caso a otro. Esa era un poco la informática en los 90. ¿Y cómo era esa situación en el Estado? Ya había, a nivel de la región, empezado a haber conciencia de que, lo que decía la señora intendente, de que la informática, la tecnología, tenía que estar al servicio de política de Estado, ¿verdad?, de la política de bien común y todo lo demás. Entonces, en distintos lugares, en Argentina había 2 subsecretarías de informática, en Brasil había un ministerio de informática, y aquí en Uruguay no se llegó a tanto, ¿verdad? Lo que había era una Comisión Nacional de Informática, que se llamaba CONAVI, y ya la hemos mencionado, ¿verdad?, al pasar en algún momento. Era una comisión que estaba adscrita a la presidencia, porque estaba en la OPP, ¿verdad?, adscrita, digamos, a la OPP, y que funcionaba esencialmente en la Contaduría General de la Nación. Eran 2 personas de la Contaduría que había asignado a la CONAVI, 2 técnicos, y que funcionaba en una pequeña oficinita que estaba en la calle Paraguay y Mercedes, ¿verdad?, en ese edificio que creo que es del otro lado, por la Graciada, creo que es el Banco de Seguros o algo por el estilo. Bueno, ahí estaba, ahí abajo, estaba la CONAVI. ¿Qué era la CONAVI? Comisión Nacional de Informática, perdón, ese era el nombre oficial, ¿verdad? Y lo que tenía, esencialmente, era un papel fiscalizador de las compras del Estado, ¿verdad? Estaba visualizado por los hechos en ser esencialmente, yo casi diría que una traba, porque era el paso obligatorio de todas las licitaciones, no había licitación de Estado que no pasara por la CONAVI. Y había que ir a convencer a aquellos 2 técnicos, ¿verdad?, de que las compras estaban bien hechas, y muchos de ustedes deben haber sufrido aquel proceso, ¿verdad?, que era tan difícil. Las oficinas, como dije, estaban en la CGM y no había ninguna acción proactiva, ¿verdad?, de políticas del Estado. Sin embargo, en el año 92 hubo un cambio de gobierno, ¿verdad?, como ustedes se acuerdan, y en el cambio de gobierno la OPP, ¿verdad?, pasó a manos de una persona que yo quiero nombrar, que es el contador Conrado Hughes, mejor conocido por el CONI. El CONI, yo tenía conocimiento personal de él, y cuando él asume la jefatura de la OPP, me dijo que, bueno, una de las funciones que tenía era dirigir la CONAVI, y no sé si ustedes lo han seguido, él está mucho en las tertulias, pero es un defensor, siempre fue de la tecnología y todo lo demás, quería, ¿verdad?, tomar ese papel en serio. Dijo, yo quiero hacer una cosa en serio acá, quiero reestructurar la CONAVI, y quiero hacer una nueva constitución. Quiero, además de tener la gente que está, tener 3 profesionales independientes en el directorio de la CONAVI para que me ayuden a llevar esto adelante. Y me ofreció ser uno de ellos. Yo le dije, Connie, en fin, los prejuicios que uno tiene, vos sabés que yo no soy blanco, y bueno, ante mi sorpresa se enojó, ante mi grata sorpresa se enojó, me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Yo venía acostumbrado de antes de la dictadura, ¿verdad?, a cómo eran esas cosas. Entonces, acepté, y se formó la nueva CONAVI, y esa nueva CONAVI tenía participación de 3 profesionales. Y los 3 profesionales eran Susana Caffarini, ¿verdad?, que en ese momento era responsable de informática en la Universidad Católica, Carlos Petrella, que está por allá, ¿verdad?, que era un profesional independiente, y yo venía como un empresario y profesor universitario vinculado con estos temas. Y
La dificultad que estuvo es que ese proyecto duró poquito, porque al poquito tiempo, yo creo que no nos reunimos ni una vez con Connie, ¿verdad? Lo cambiaron y pusieron un nuevo director de OPP, al ingeniero Carlos Cat. ¿Y qué pasó con Carlos Cat? Bueno, a quien yo no conocía. Bueno, Carlos Cat también se tomó muy en serio el asunto y empezamos a trabajar seriamente en la OPP. Entonces, esa CONADI del 92 se planteó nuevos objetivos, o sea, supongo yo que por sangre nueva, por sacudir un poco el ambiente, ¿verdad? Y entonces teníamos Susana, Carlos y yo, además estaba el director general de la contaduría, el tesorero de la Nación y Carlos Cat. Era así, Carlos, ¿no? Éramos 6. Bueno, sé que nos reuníamos todas las semanas, ¿verdad? Sistemáticamente, todas las semanas en la oficina de Carlos Cat, en su propia oficina, a deliberar qué hacíamos con la informática del país. O sea, en alguna forma, ¿verdad? Yo no digo que fuera la precursora de la GESIC, todavía gobierno electrónico ni nada de eso, pero fue para mí el primer intento de definir políticas de Estado, definir sistemáticamente el rol que podía tener la informática dentro de la evolución del país, ¿verdad? Hicimos muchas cosas, ¿verdad? Pero tengan en cuenta cuál era la situación en aquel momento. Yo me acuerdo que Carlos trabajó muchísimo en esto, ¿verdad? En hacer un formato único, básico de licitaciones, porque las licitaciones en cada institución salían de forma anárquica, diferente. Entonces, por lo menos que hubiera algunas cosas mínimas, ¿verdad? Entonces se trabajó en eso para poder uniformizar el llamado licitaciones. Conseguimos plata del BID, ¿verdad? Para poder hacer consultorías. Cuando yo digo débiles son, ustedes saben, hay instituciones del Estado que son más poderosas y otras más chicas. Y las más chicas, que hay muchísimas, había muchísimas en aquel momento en el Estado, eran realmente muy chicas y muy débiles. No tenían ni siquiera personal de informática, pero tenían que hacer cosas, ¿verdad? Entonces conseguimos dinero del BID, conseguimos consultores, hicimos un pool de consultores. En ese pool estaba Ida Holz, estaba Ana Suaga, estaba Freddy Bentancur, que ofrecíamos esas consultorías para los organismos más débiles para poder apoyarlos en la definición de sus propias políticas. Y finalmente un día se nos ocurrió organizar la GIAP, ¿verdad? En medio de todo eso quisimos complicarnos la vida y dijimos vamos a empezar con la GIAP. GIAP, Jornada Informática de la Administración Pública, es el nombre oficial y vigente hasta el día de hoy. ¿Cuáles eran las motivaciones? Me parece importantísimo, ¿verdad?, que teníamos en aquel momento para la generación de la GIAP. Era la constancia, ¿verdad?, que podíamos relevar fácilmente, de que había en el Estado, y el Estado lo vamos a usar en la forma más amplia posible, ¿verdad? Organismo descentralizado, administración central, entes públicos, ¿verdad? Eso es el Estado, todo donde el Estado tiene participación. Entonces, había la conciencia de que había en el Estado, a nivel personal y a nivel colectivo, gente muy valiosa y proyectos muy interesantes que merecían ser conocidos y reconocidos. No existía nada en ese sentido. Entonces pensamos, esto tiene que ser una necesidad y un objetivo. Y, por otro lado, debatir, esas eran las motivaciones, las temáticas que podía interesar a esa gente, independientemente de las empresas proveedoras. Yo creo que ahí hay una clave, ¿verdad?, esencial. Había muchos eventos que se hacían en aquella época, pero la mayoría estaban motivados por empresas proveedoras, ¿verdad? Lo cual es lógico, y es muy natural y es muy válido, yo no estoy criticándolo. Pero lo que no había era un espacio propio donde pudiera la gente, la administración pública, poder definir cuáles eran sus intereses, definir quiénes eran los que iban a hablar, definir cómo querían encarar los temas y intercambiar además las experiencias que iban haciendo. ¿Qué objetivos teníamos? Bueno, el básico, ¿verdad? Intercambio y reuso de experiencias. Yo me acuerdo que en aquella época, con escarbadientes, había un grupo de abogados en la Contaduría General de la Nación, 91, 92, piensen ustedes, ubíquense, traten si pueden,
de recordar, un grupo de abogados que estaban haciendo un proyecto de inteligencia artificial sobre experiencias jurídicas. Realmente era una cosa insospechada. Y sin embargo estaban trabajando y fue una de las primeras experiencias que se presentaron, las primeras GEA, porque era muy válido como proyecto, muy incipiente, tal vez muy flojo, pero la necesidad estaba y el interés estaba. Entonces, el intercambio de uso de experiencias, eso ya lo dijo Juanjo hoy, ¿verdad? Tratar de no reinventar más la rueda, por favor. Estaba lleno de experiencias que se estaban haciendo, vamos a acumular las experiencias, ¿verdad? Y vamos a tratar de aprovecharlas. Otro tema importante era mejorar la relación academia-industria. Esa es una preocupación que siempre hemos tenido, ¿verdad? De que ese gap que hay, esa distancia que hay entre las universidades y los centros de investigación, y cuando digo industria es todo, ¿no? Los usuarios, todo, tratar de ver si podíamos mejorar esa relación. Y este es el punto, y yo considero más esencial, ¿verdad? Era pasar el control, ¿verdad?, a los usuarios. O sea, que fueran la gente de administración pública que tuviera el control de la situación. Cosa que, sin lugar a dudas, ahora se ha conseguido. Y un dato adicional que se nos ocurrió, que no tuvimos mucho éxito, fue premiar a los mejores, ¿verdad? Institucionalizamos un premio que era tratar de evaluar los proyectos, ¿verdad?, y hacer un jurado que los premiara. En eso no tuvimos mucho éxito. Y después les puedo contar por qué. ¿Cómo evolucionaron las GIAP? Bueno, fíjense ustedes, empezamos en el 90 con, creo que éramos menos de 100, yo no recuerdo las cifras, como les dije, ni recuerdo lo que dije en aquel momento, ¿verdad? Pero éramos muy poca gente, pero después el crecimiento fue espectacular, 1.000.000 en 2001, 4.000 en 2007, no sé cuántos habrá ahora, pero son números realmente significativos. Después apareció la SIAP, ¿verdad? Después apareció la InterGIAP, que ya lleva 10 años. Entonces hubo toda una evolución que es realmente importante. Y yo creo que una de las cosas básicas que la GIAP fue siguiendo la evolución, ¿verdad?, de los temas tecnológicos que importaban en cada momento. Este año seguridad, sí, claro, es el tema de los temas que más importan, ¿verdad? Y así fue pasando. Fíjense ustedes que si nosotros vemos, estos son los últimos 10 años de la GIAP, ¿verdad? Y si ustedes van viendo cada uno de ellos, si van viendo cada uno de los temas, van a ir viendo que efectivamente, ¿verdad?, podemos hacer un análisis. Si uno quiere ver cómo ha sido la evolución tecnológica en estos últimos 10 años, bueno, miren los temas de las GIAP de los últimos 10 años y van a tener una aproximación bastante adecuada de cuáles han sido los problemas y las necesidades, ¿verdad?, tecnológicas que hemos estado viviendo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la CONADI? Yo les voy a decir cómo. Se estaba terminando el mandato que teníamos, ¿verdad? Y voy a hablar en primera persona, con una gran ingenuidad, yo creí, y creímos y los convencí, de que si institucionalizábamos mejor la CONADI, le podíamos asegurar vida, no digo larga, pero vida por lo menos para continuar los proyectos que se estaban haciendo. Entonces propusimos generar una nueva estructura de CONADI, en la cual, además de los representantes que estaban en eso, hubiera también representantes de las cámaras. No existía la SIAP, ¿verdad? Habían 2 cámaras y propusimos representantes constitucionales y bueno, se formó esa nueva CONADI. Duró pocos meses, se reunió poco, ¿verdad? Y desapareció. ¿Ok? La política nos ganó. Una vez cree que los proyectos, ¿cuál es la clave de que existan los proyectos, verdad? ¿Es la institucionalización o es la gente que los gobierna? Esa es una pregunta que creo que no tiene solución y que yo me he planteado muchísimas veces. Aquí tratamos de que fuera la institucionalización de la CONADI, ¿verdad? Y fracasamos. ¿Por qué? Porque el director de la OPP que vino después, no sé quién era, no citó más a la CONADI, no le interesaba, no le importaba. Y como no era obligatorio, ¿verdad?, ahí se fue muriendo. Entonces la política ahí nos ganó irremediablemente. ¿Cuál es el balance de estos 20 años? Muy rapidito. Bueno, Dura es un éxito, Si uno se pone a pensar y ve todas las cosas que han empezado y fracasado,
tener 20 años ya es un éxito fenomenal. Durar con crecimiento, ¿verdad? Porque durar por durar no es un mérito, pero durar con crecimiento sin duda que sí lo es. Yo creo que los objetivos han sido actualizados, sin lugar a dudas, ¿verdad? Como dije, había muchos objetivos en aquella época que fueron desapareciendo y fueron apareciendo otros. Pero se han ido actualizando, siempre la preocupación ha sido la misma. Se ha pasado de aquellos desarrollos en house, sobre todo, a los desarrollos de tercerización. Ya la problemática ha sido distinta, las experiencias han sido distintas, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que ha ido sucediendo, ¿verdad? Y de data centers, que es lo que había, o centro de computación, se ha pasado a gerencia informática. Ya mucho más, ¿verdad? Y todo esto son nombres, como decimos, downsizing y todo eso, son nombres que van evolucionando. Ahora ya no se habla más de tecnología de información, se habla de tecnología de negocio. Pero son siempre las mismas cosas, ¿verdad? Ustedes saben, los que tenemos un poquito de años, sabemos que en definitiva son las mismas cosas. Y hay dos O's ahí, la incorporación de los privados, y me parece significativo. ¿Cómo? ¡Oh! Fíjense ustedes que uno de los objetivos que nosotros fuimos proponiendo, y fíjense que la dificultad que yo tenía, que yo era empresario, representante de productos, y que yo le decía en las primeras reuniones, a los primeros que organizamos la GEAP, lo difícil fue las primeras GEAP, ¿correcto? Que las organizamos nosotros, las organizó la CONADE. Entonces yo decirles, miren que esto es de ustedes, no existía la GEAP, la GEAP vino a llenar ese espacio. Entonces, esto es de ustedes, son ustedes los que lo tienen que hacer. Y yo les advertía, traten de que no vengan los privados. Ustedes dirán, ¿estamos saltando para arriba? Mirá, No, yo decía, yo me sentía muy seguro de lo que podíamos, del contacto que podíamos establecer. Pero me parecía importantísimo que el control lo tuviera la gente de la administración pública. Era absoluta y totalmente esencial. Y durante muchos años, primeros años, eso fue así. Cuando decían los privados eran las empresas proveedoras, ¿correcto? Después empezaron a aparecer, son en definitiva las que la financian, ¿de acuerdo? O lo cual está muy bien, pero no me importa que se financie o no se financie, lo que era importante era el control, ¿de acuerdo? Y el control era fundamental que lo tuvieran, como lo tienen ahora, ¿verdad? La gente, ustedes, la gente, los funcionarios de la administración pública y privada, ¿de acuerdo? Y ese objetivo yo creo que se consiguió. Y hubo, sin duda, una evolución con la industria. ¿Cuáles son los desafíos? Luis Amil decía en el acto inaugural que tenemos que definir los desafíos. Yo creo que sí, ¿verdad? Y hay un gran desafío, enorme desafío actualmente, que es el problema de capital humano. Es terrible, ¿verdad?, la situación en el día de hoy. Actualmente yo soy vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información en el tema de capital humano y estamos trabajando justamente en este tema, porque la gran preocupación es eso, ¿verdad? Ya no podemos hablar más de desocupación cero. La desocupación es negativa. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir, verdad, con desocupación negativa? Porque antes, al hablar de desocupación cero, lo decíamos con orgullo, ¿verdad? Nuestra industria tiene desocupación cero. Qué bien que estamos, qué bárbaro. Ahora decimos, estamos con desocupación negativa. Es decir, la demanda es mucho más grande que la oferta. Ponemos un anuncio en los diarios y nos estamos sacando los funcionarios entre las empresas y las instituciones. Los organismos del Estado se los sacan entre ellos o se los sacan a las empresas proveedoras. Con tristeza, debo decir, y con gran preocupación, que hay empresas extranjeras que se instalaron hace un par de años en Uruguay que se han retirado del país por problemas de recursos humanos. Hay otras empresas, y lo hemos visto en la Cámara, que han analizado la posibilidad de instalarse en el país y que no lo han hecho por problemas de recursos humanos. Y en la región es similar. Hay empresas uruguayas que están tratando de ver si no se mudan a Colombia. Empresas uruguayas, sí, en Colombia, en Cali, ¿verdad? Hay mucha gente muy buena, bien formada, ¿verdad? Y esto es una posibilidad. ¿Por qué? Porque acá no hay gente. Y la gente que hay es muy cara. Es extremadamente cara. Entonces, por primera vez, la Cámara de Uruguaya de Tecnología e Información, hablando de exportaciones, tuvimos una pequeña caída el año pasado. Será por el precio del dólar, será por lo que sea, pero los valores en dólar de exportación fueron menores, ¿verdad? Porque ya dejamos de ser competitivos.
la competitividad no es solamente el valor del dólar, es también la calidad de la gente, pero llega un momento que hay un límite, ¿verdad? Y ese límite es el precio, ¿verdad?, que estamos poniendo para nuestras cosas. Nuestra gente es muy cara, y ese es un gran problema. Una de las dificultades, ¿verdad?, que algunos creemos que tiene todo esto, es que en el Uruguay no hemos sabido definir con claridad lo que llamamos en la Cámara la cadena de valores. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por eso? Entendemos la adecuación de la formación al trabajo profesional. Yo cuando tengo ingenieros en la empresa programando en Java, ¿verdad?, a mí me da un dolor, ¿verdad?, tremendo. Digo, lo formamos todo este tiempo para programar en Java, o para ser administradores de base de datos, que es un área que nosotros trabajamos. Estudiaron 5 o 6 años para hacer esto. Y les estamos pagando como ingenieros. Entonces cuando cobramos nuestros servicios, estamos encareciendo todo. Entonces no hay una cadena de valor claramente definida. Yo siempre pongo el ejemplo de arquitectura, porque me parece que es el más adecuado, donde hay una cadena de valor perfectamente bien definida. Una cosa es un arquitecto y otra cosa es un constructor. Y otra cosa es un capataz. Nunca vi un arquitecto poner un ladrillo. Debe haber, ¿eh? Pero nunca vi. ¿Está bien? Entonces, porque está muy bien. Ellos hacen el diseño, ellos no hacen la construcción. Entonces, esa definición de cadena de valores en nuestra área no la hemos hecho. Yo creo, y es una posición personal, que con error hemos definido carreras cortas, que son principios de carreras largas. No, señores, eso no es así. Lo que tenemos que hacer es formar técnicos que no son carreras cortas de carreras largas, son otra cosa, son tecnólogos. Entonces, hemos visto con mucho beneplácito lo que la nueva ley de educación ha hecho, que es crear el Instituto Terciario Superior. Formación técnica terciaria, no universitaria, a cargo del Estado. Hay una nueva institución que se ha creado, que se llama el ITS, que está en tren de ser implementada, que va a formar tecnólogos. Entonces ahí van a estar la forma en que vamos a empezar a trabajar nosotros, ¿verdad?, con esa definición de nuevos profesionales que son fundamentales. Y eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica que los jóvenes entiendan que ahí hay una formación de trabajo. Ustedes se dan cuenta de que hay una enorme cantidad de gente en nuestro país que entra a estudiar en las universidades, que no termina sus estudios universitarios, ¿verdad?, y se pone a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen necesidades o ganas o lo que sea de trabajar y dejan antes. Si ellos tuvieran una opción de que al dejar antes tuvieran una formación, como existe en otros lugares del mundo, de tecnólogos, por supuesto que lo van a hacer. Entonces descargaríamos además a las universidades, sinceraríamos, ¿verdad?, el sistema educativo. Además tiene implicaciones muy grandes, porque hay que definir las nuevas funciones, hay que definir el papel de esta gente dentro de la cadena de valores en los trabajos, en la administración pública, ¿verdad? Tratar de que la Oficina de Servicio Civil defina a estos tecnólogos dentro del cuadro de los profesionales que pueden trabajar, en el BPS, en todos lados. Entonces, hay todo un trabajo muy grande que hacer, y bueno, eso yo creo que es un gran desafío. ¿Es la solución? No. La solución es mucho más compleja, pero es parte de la solución. Por lo menos es lo único que nosotros hemos encontrado que es coherente y racional para seguir trabajando. Es un desafío, ¿verdad?, para que la industria de software, que es importante para todo lo que estamos viendo, para que la propia ASIAP lo vea, ¿verdad?, tenga participación y vea y participe en este proceso. Nos hemos reunido con la ASIAP, ¿verdad?, y bueno, estamos definiendo mecanismos en la Cámara para poder trabajar en esto. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿verdad?, y con esto 5 minutos tarde. No, pero empecé 5 minutos tarde. Así que en horas, cumplí los 45 minutos. Hicimos un poco de nostalgia, ¿verdad? Pero quise terminar con proyectos. Tal vez no muy positivos, pero proyectos positivos en el sentido que tenemos algo para hacer, ¿verdad? Yo tengo un dicho que aplico a mí mismo. Yo tengo muchos años, ¿verdad? Entonces, yo digo, cuando una persona se siente viejo, y debe ser válido para las instituciones, ¿no? Y yo digo que una persona se siente viejo cuando tiene más nostalgias que proyectos, ¿correcto? Entonces creo que es válido para las instituciones y es válido para la SIAP y para la GIAP.
Entonces, hoy hicimos un poquito de nostalgia, ¿verdad? Pero bueno, un pequeño baño para saber por qué hicimos lo que hicimos y saber dónde estamos. Pero trabajemos en los proyectos. Y proyectos hay muchos, como dijo Luis, ¿verdad? Y yo pongo ese desafío de capital humano porque me parece vital. Les agradezco. Gracias. Un aplauso fuerte entonces para Jorge Vigar. Y los invitamos dentro de 10 minutos para la segunda conferencia de este Salón Azul, que estará a cargo de